Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativa. ¿Cómo estás, Santoro? Buenas noches. Maribel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mis queridas y queridos televidentes de nuevo Canal Alternativas a través del canal regional Mira TV 9 de Inter. Hoy vamos a hacer un programa muy especial, vamos a continuar con el tema político, Maribel. Así es, un tema político porque faltan escasos días para que se dé el proceso de elecciones presidenciales previsto para el 20 de mayo, donde por un lado hay una gran expectativa en cuanto si se va a dar o no se va a dar, aunque al parecer, bueno, ya todo está preparado, por supuesto, por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el clero, lo que es la Iglesia Católica, está solicitando que sean postergadas. Y hoy un día bastante noticioso. Sí, así es. Comenzando, podemos mencionarlo, de empresas Kellogg, que decidieron cesar sus operaciones. Y me comentabas hoy precisamente que los obreros, las personas que trabajaban en esta empresa se consiguieron con esta noticia y que ya tenían todo depositado en sus cuentas. ¿Cuál es el proceso legal que viene ahora? Bueno, si ellos, los trabajadores de Kellogg en este caso, consideran que hay alguna incidencia, alguna diferencia con respecto a sus prestaciones sociales, pueden acudir a la vía administrativa al trabajo o a los tribunales. O sencillamente tomar esta acción por parte de los empleadores como una acción totalmente nula que rompe el esquema del proceso social del trabajo, y me imagino que en esas empresas estaban constituidos, además de la delegación sindical, obviamente, del contrato colectivo, los consejos productivos de trabajadores, y ellos pueden hacer, por ejemplo, Maribel, un control obrero, un control de la empresa por parte de los operarios, está totalmente establecido en la ley orgánica del trabajo, y fíjate que sin mayor formalidad. ¿Podrían tomar ellos la empresa como parte de ellos y entonces gestionarla? No parte de ellos, podrían tomar la parte productiva de la empresa, más que si se trata de valga la redundancia, producción de alimentos. Mediando los delegados sindicales y las inspectorías del trabajo de esa jurisdicción en el estado de Carabobo podrán tomar lo que se llama el control obrero, tomar las riendas, se nombra un administrador, un supervisor ad hoc, y podrán tomar los procesos productivos mediando obviamente el Estado venezolano. Eso es uno de los mecanismos procedimentales. Otro es sencillamente autocomponerse, transar, acordar con algún supervisor o algún representante de la entidad de trabajo y llegará a conclusiones factibles. Eso por mí no. Que continúen. Exacto, pero eso no, y por otro lado, ¿no podría ser que esta gran cantidad de personas quedan desempleadas o eso no está previsto? No, bueno, si quedan desempleadas, se produce un despido masivo, había cuenta que tomaron unilateralmente la decisión de terminar la relación laboral, cosa que en la ley orgánica del trabajo venezolana vigente, la única potestad que se tiene de terminar el vínculo laboral la tiene el trabajador, y de paso con las indemnizaciones, el doblete y la que establezca obviamente tienen un contrato colectivo. Se pueden tomar como nulo esa acción o violatoria de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores por parte de la entidad de trabajo, y pueda mediar el viceministerio de producción social que tenga albergada su competencia, puede intervenir la empresa bajo la institución del control obrero, por ejemplo. Bueno, ¿sí? ya veremos qué va a suceder entonces en los próximos días con respecto a empresas Kellogg, que ya, bueno, cesó sus operaciones acá en el país, pero qué ocurrirá en todo caso con los trabajadores, de acuerdo a lo que tú nos explicabas anteriormente. También quiero hacer un paréntesis diciendo que, bueno, hoy fue la misa en conmemoración de tu padre, el señor Santoro, y bueno, agradecido por supuesto con todos los paisanos que estuvieron allí presentes, y pedirle a Dios que desde el cielo, bueno, te siga protegiendo, y una persona muy, muy luchadora y que hizo un gran aporte y un gran trabajo con respecto a la cultura italiana acá en los Altos Pirámides. Y aquí en Montaña Alta, cerca de donde estábamos, hizo muchas raíces, cubrió el transporte colectivo de sus fundaciones. Bueno, gracias Maribel por tu presencia y gracias a todos que hicieron presencia acá mismo en la iglesia San Charbel. Hoy tenemos prevista la presencia del doctor Claudio Fermín. Él es sociólogo, profesor universitario, inclusive fue profesor de Harvard, y él es ahorita jefe de la campaña del candidato Henry Falcón. Claudio Fermín también fue el primer candidato, creo que se postuló por lo menos teóricamente a las presidenciales venezolanas. Desde el principio
albergó algunas críticas y posteriormente se une a la campaña de Henry Falcón. Lo vamos a tener en el desarrollo de este espacio, Maribel. Pero bueno, cabe destacar que, bueno, esto es ya, digamos que un comentario desde la parte femenina, que en esa época, producto de su tono de voz y de su educación, logró cautivar en ese entonces a gran parte del público femenino. Esto también hay que decir. Así es, Maribel, ya ha despertado la motivación de muchos medios de comunicación, lo están entrevistando. Estamos, Maribel, a solo 4 días para el proceso eleccionario, días continuos, días naturales. Sí, donde por cierto queremos anunciar también a la colectividad que para este domingo 20 de mayo tenemos un operativo previsto a través de este medio de comunicación, donde bien temprano ya estará todo el staff que pertenece a Mira TV, llevándoles a ustedes todas las incidencias y toda la parte noticiosa que se desarrolle ese día. A nosotros nos corresponde ¿a qué hora, Santoro? De 2 a 4 de la tarde vamos a estar cubriendo el espacio. Bueno, ese evento magno de Mira TV, como siempre, nos tiene acostumbrados sobre el proceso eleccionario a las presidenciales y a los consejos legislativos regionales. Maribel, creo que todavía hay alguna confusión en la población, las estadísticas están algo contradictorias con respecto a la abstención, pero yo creo que la abstención ha disminuido, hay un poco más de motivación. Yo creo que la motivación a ir al proceso eleccionario, a escoger el candidato de su preferencia, ha acrecentado diariamente. La campaña que ha hecho Henry Falcón y Bertucci sobre combatir la abstención y dar motivación al proceso eleccionario se basa en la alternativa única, democrática y participativa y constitucional que tenemos, sea como es el proceso eleccionario. Muchos confunden su decisión de repente en la transparencia del órgano electoral. El órgano electoral ha dado sus reglas que han sido muy claras. Por cierto, el CNE y la presidencia de este poder electoral no ha confirmado ninguna suspensión. Está ratificado el proceso eleccionario para este próximo domingo 20 de mayo, desde muy temprano, de las 6 de la mañana, y algunas reglas que ha pedido los campos de los opositores, inclusive quienes representan al mismo candidato oficialista, el presidente Nicolás Maduro, a su reelección, han exigido algunas reglamentaciones con respecto a última hora los de los procesos eleccionarios, es decir, se cierra a las 6 de la tarde, pero sin embargo hay gente en cola, deben permanecer en todo caso abierto. Maribel, eso más o menos muy parecido a los anteriores procesos. Y tengo entendido que también los centros de, digamos que de votación que habían sido migrados en las elecciones pasadas, ya nuevamente cada quien, el que desee ir a sufragar, va a poderlo hacer desde su propio centro sin el hecho de estas migraciones que se hicieron en ese entonces. Sin embargo, pueden acudir a hacer 800 votemos y le va a enviar un mensaje, va a confirmarlo su centro de votación en todo caso. También es importante que revisen a través de la página del CNE o al 0800 votemos también vía texto si usted es miembro de mesa. Si usted es miembro de mesa debe acudir y en todo caso debe justificarse. Hay un problema con los testigos. Creo que, bueno, como siempre ha habido sanciones a aquellos que no cumplan, que hayan sido seleccionados. Entonces es importante 50 unidades tributarias de sanción, hoy lo confirmaron. Bueno, imagínense ustedes, saquen la cuenta entonces a ver cuánto tendrían que cancelar. También tengo entendido que el voto asistido va a ser producto de una sola persona que pueda prestarte el apoyo para sufragar y no que una persona asista a 30 o 20 personas. Eso también fue aclarado a través del Consejo Nacional Electoral. También es importante destacar, manteniendo el equilibrio de la parte informativa, que el Grupo de Lima, bueno, se encuentra debatiendo y dicen que no van a reconocer las elecciones en Venezuela. Eso también ha dado que hablar y seguirá dándose que hablar con respecto a los próximos días que vayan a transcurrir antes de este proceso de elecciones. Sin embargo, claro, hay organismos internacionales y cuerpos diplomáticos internacionales que dicen que no legitiman este proceso. Lo que pasa es que es un orden interno. Si nosotros revisamos, y para eso ya vamos a tener la presencia de Claudio Fermín, si revisamos la propuesta tanto de Henry Falcón como la del candidato Bertucci, ellos dicen que eso es un orden electoral, que el orden internacional cabe fuera del margen de todo lo que sería este proceso eleccionario. Eso, mientras tanto, sigue habiendo confusión en la población electoral porque Venezuela, la abstención siempre ha existido, pero no
en grandes proporciones. La cultura del venezolano es pararse temprano e ir a votar. Y eso ha permanecido en todos los procesos eleccionarios desde que nos ha albergado en aquella constitución del 61 también era un compromiso y un deber. Luego para la constitución del 99, el ejercicio del voto en Venezuela es democrática, es participativo, es secreto, es universal, pero es solamente un derecho, no es un compromiso. Sin embargo, Maribel, tenemos que aclarar que el CNE, el Poder Electoral, ya había emitido algunas reglamentaciones con respecto a la promoción de abstención. Y el día de ayer la presidenta anunció que constituiría en todo caso un acto criminis, un acto de la ilegalidad, el hecho de promover la abstención. Eso también lo hizo extensivo a las redes sociales, así que hay que tener mucho cuidado con este ejercicio de promoción de la abstención en forma directa, aunque... Y en todo caso, ¿cuáles serían las sanciones? Bueno, la sanción de antijuricidad, la sanción penal, la sanción de responsabilidad. Es decir, que la persona iría presa. Claro, presentarlo a un tribunal de control para que la juez de control en todo caso considere o no que está tipificado algún tipo de delito del Código Penal. Con respecto al ejercicio del pluralismo y al ejercicio constitucional y democrático a participar en nada más y nada menos, Maribel, se trata de las presidenciales en Venezuela. Presidenciales que ha también estimulado el interés de los medios de comunicación universal. Tenemos ya con 3 programas seguidos dedicados, Maribel, el análisis político. Y en todos los programas hemos visto cómo se ha acrecentado el hecho noticioso en Europa. Inclusive estuve viendo algunas noticias hasta de África, noticias latinoamericanas con respecto a esta situación. Bueno, la ONU también ha emitido algunos pronunciamientos, pero ella se ha mantenido un poco al margen. ¿Sabe por qué? Porque 2 representantes que se hicieron llamar del oposicionismo, Borges y Henry Falcón, hace escasamente poco más de un mes, acudieron ante la ONU, uno a pedir que no se reconociera este proceso eleccionario y el día siguiente, después de 2 días, el otro a pedir garantías para este proceso eleccionario. Obviamente eso hace que la ONU se mantenga al margen, pero sin embargo la Organización de Estados Americanos se ha hecho un pronunciamiento directo y el Grupo de Lima también, Maribel. Sí, bueno, los ojos del mundo puestos en Venezuela, por supuesto, con lo que vaya a suceder para el 20 de este mes. Vamos a un corte comercial, ya regresamos con más. Esperemos que llegue, por supuesto, nuestro invitado de hoy, el jefe de campaña del candidato presidencial Henry Falcón. Nos referimos al señor Claudio Fermín. Vamos a seguir analizándose y al regreso les vamos a dar también nuestros puntos de contacto para que puedan participar. Ya venimos con más. Continuamos con tu espacio de alternativas a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy continuamos con esta tertulia y análisis político. Tenemos invitado a Claudio Fermín. Se ha comunicado que salió hace muy poco tiempo de todas esas actividades, porque vamos a también recordar que estamos a escasos 4 días para el proceso eleccionario y solamente 2 días para la campaña hasta las 12 de la noche. Ese es otro tema, Maribel, y queridos y queridas televidentes. Y lo que sucede es que el tema del proceso eleccionario no solamente ha despertado el interés del hecho noticioso de los venezolanos, obviamente, porque es una elección muy importante, elección al Ejecutivo Nacional, pero también a los consejos legislativos, y ha despertado también la curiosidad de los medios internacionales, de muchos aspectos de los órganos legislativos internacionales también, y órganos del derecho internacional público como el Grupo de Lima, como lo decíamos anteriormente, y la OEA. Pero Maribel, ¿cómo le explicamos nosotros, y quiero que analicemos junto el tema, ¿no?, a José, a María, a Carmen, a Juan, que nos están viendo en este momento, y decirles, tienen que ir a elegir, tienen que ir al proceso eleccionario, porque está en nuestra Constitución, porque es una materia que muchos países no conservan, a pesar de estar en pleno 2018, pero que deben acudir. Es el llamado que viene a hacernos también Claudio Fermín, en el caso de que llegue. Pero, ¿cómo garantizar, Maribel, la transparencia y la garantía de condiciones mínimas, que es lo que están exigiendo para el proceso eleccionario?
porque nos decía también el profesor Oscar Vallés la semana pasada. Muy interesante, muy por cierto, interesante. su participación acá en el programa. Y si nos está viendo, quiero agradecerle también su participación, que no es problema o de la falta de transparencia del órgano rector electoral o el CNE, que es un problema de testigos de mesa, que hay escasos testigos de mesa, y yo no sé si puede haber o pudo haber coordinación para la presencia activa de testigos de mesa. Él decía que como mínimo, hablando de usos nocturnos, hacía falta más de 35.000 testigos de mesa. Pero fíjate, Maribel, en este proceso eleccionario no participa Acción Democrática, no participa Primero Justicia, no participa Voluntad Popular, parte de COPEI. COPEI sí participa y le da el apoyo, le da el apoyo a Henry Falcón, y parte de sus miembros se lo han dado a Bertucci, porque hay una confusión ahí, y parte de sus miembros llaman a no participar, como en el caso de Enrique Mendoza. Pero imagínense todos estos cuerpos de partidos que han constituido fundamentales y principales dentro de los procesos eleccionarios, no van a participar. Entonces, ¿cómo llenamos a 35.000 miembros como mínimo, hablando de un solo turno, a mesas electorales, cuando el oficialismo tiene una estructura funcional de participación con el Eximpol y los miembros de logística y miembros de mesa importantes, porque a su vez tienen empleaciones públicas y hay compromiso del punto de vista político que es válido? Todo esto es válido dentro de los procesos eleccionarios. ¿Qué opinas? Bueno, evidentemente no hay una equidad en cuanto a ese aspecto que estamos mencionando, de esos testigos de mesas o de esa maquinaria que evidentemente cada candidato, me imagino que ya de por sí están activados, o por lo menos es lo que han dicho en las entrevistas que han dado en otros medios de comunicación, donde ellos aseguran que tienen a su equipo ya conformado y que van a estar atentos allí vigilando lo que es el proceso. Me refiero en este caso a Falcón y me refiero al señor Bertucci. Yo quisiera saber, porque esta información no la ha publicitado, no sé si a través de las redes sociales, pero impresa o televisiva no la han publicitado los dos miembros que configuran, que son candidatos y configuran la oposición venezolana. Ellos no han hecho el llamado a testigos activos, pero yo lo que sí recuerdo es que el candidato Henry Falcón, cuando pierde las elecciones regionales a gobernaciones en el estado Lara, ¿verdad?, cuyas elecciones las gana la contraalmirante Carmen Meléndez, él reconoce inmediatamente haber perdido y remite la responsabilidad a partidos políticos que, en todo caso, su intervención también fue muy indirecta, como el caso que nos ocupa en esta oportunidad, y sus miembros activos para los miembros y testigos de mesa, que son muy importantes a la hora de cultivar una defensa, una protección al final de la jornada, Maribel. Entonces, claro, muchas personas se preguntan cómo hicieron. Ahora, lo que sí vemos en la calle es el partido más que apoya, en este caso, a Henry Falcón. Hay mucha juventud que están albergando el llamado al voto en las calles, aquí en el municipio de Los Alias, en Carrizal y en Guayquipuro, muchachos que son electores, pero mayores de 18 años, pero jóvenes con las camisas y con las contiendas del partido más que apoya a Henry Falcón. ¿Qué estará pasando? ¿Será que lo están motivando de alguna manera o que sencillamente si ha enervado pues una posibilidad de conquista de la juventud desde el punto de vista del MAS? Yo creo que más que COPEI. ¿Qué opinas, Maribel? Bueno, realmente cuando observamos estos puntos que han sido colocados donde las personas pueden verificar el tarjetón, realmente no vemos una gran presencia de personas alrededor, Santoro. Bueno, es lo que he observado yo por lo menos a nivel del municipio de Guaycaipuro en Los Teques. Sin embargo, me parece bien interesante eso que acabas de mencionar con respecto a la participación de los jóvenes, porque bien sabemos que también hay una gran cantidad de jóvenes que han decidido irse del país, pero los que han decidido quedarse y los que quieren ir a votar, bueno, están apostando por un mejor futuro, a pesar, y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, a pesar de que son unas elecciones bastante atípicas. Por supuesto que son atípicas, porque cualquier persona que hubiese tenido la posibilidad de no acudir al proceso eleccionario, porque se han sentido de alguna u otra manera desmoralizados, desmotivados, defraudados. No sé qué concepto colocarle. No estamos promoviendo obviamente la abstención. Yo sí soy
un arduo defensor institucional de los derechos democráticos latinoamericanos, no solamente de Venezuela. Pero cualquier elector hubiese pensado en esas condiciones que a esta altura por lo menos era factible y era práctico que los dos contendores que representan la oposición venezolana se hubiesen unido, porque ahí hay una división específica de los votos. Maribel, no sé tú qué opinas de cara a un proceso y una estructura oficialista que han manejado con efectividad, además del ventajismo, que también hay que mencionarlo, el haber ganado todos los procesos eleccionarios con excepción de dos, que es el proceso a una modificación constitucional en el 2007 y el proceso de los legisladores ante la Asamblea Nacional en el 2015. Pero de cara a todo esto se presentan, considero yo, frente a una gran estructura, un gran monstruo, y obviamente ellos están de la parte de la oposición llamando a las carencias del venezolano, basándose fundamentalmente en lo que el venezolano tiene interés de reconquistar o tiene interés de representarse en un ventajismo personal. Y fundamentalmente, Maribel, el oficialismo habla de la consolidación del proceso, la entrega fundamentalmente a las bolsas CLAC de combatir la guerra económica, ¿verdad? Fundamentalmente, y la persistencia de estos mecanismos de fundaciones de naturaleza social, como Misión Vivienda, como Vuelvan Caras, por ejemplo, como Madres del Barrio, etcétera. Maribel, yo no sé qué opinas tú sobre si todavía a esta altura se aclara un ventajismo electoral basado en algo que a veces considero que la gente como que no está muy satisfecha con el cumplimiento estricto, obviamente, como dice el oficialismo, de cara a la guerra económica. Yo creo que como todo gobierno, inclusive es el que estamos viviendo en el presente, bueno, hay aciertos y desaciertos. Creo que todo gobierno pasa por hacer políticas acertadas y otras que más bien han generado una gran decepción en la población. Sin embargo, yo creo que eso queda a criterio de cada persona, de cada venezolano, de ir a ejercer su derecho al voto o por el contrario, de quedarse en su hogar. Es una decisión muy, muy personal. Nosotros como medio de comunicación informamos, vamos a participar en el operativo, vamos a un corte comercial, ya regresamos con más de su programa Alternativas. Continuamos con tu espacio de Alternativas. Hoy continuamos hablando sobre esta tertulia en materia política porque nos encontramos a solo horas para cumplirse el proceso eleccionario convocado por el CNE a presidenciales venezolanas y ante los consejos legislativos. Y hemos hecho algunos análisis con Maribel. Hoy teníamos como invitado a Claudio Fermín. Nos indicaron que había salido un poco tarde de la capital de la República. Y que por factores del tráfico, que sí, bueno, sabemos a esta hora también desde Caracas hacia acá, hacia los Altos Mirandinos, no va a poder asistir el día de hoy. Así que bueno, excusas de su parte. Nos hubiese encantado haberlo tenido acá, claro que sí, por supuesto, para entrevistarlo, pero bueno, igual continuamos con el análisis, claro, donde es muy importante su participación a través de la mensajería de texto. Acá aparece en el generador de caracteres, ahí lo están viendo en pantalla, el 0414-807-5386. La pregunta es, ¿va usted a participar en este proceso de elección previsto para el 20 de mayo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tu número, bueno, también 0414-272-5476. Ahí está anotado. La pregunta, ¿usted va o no va a votar este próximo domingo 20? ¿Y por qué? Y nosotros vamos a analizar con usted su participación. Es un programa totalmente en vivo y con participación ciudadana. Maribel, yo puedo hablarte un poquito de Claudio Fermín. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en el programa de radio y es una persona que deja un mensaje muy claro, muy didáctico. Es una persona que deja cada vez que emite una opinión. Obviamente, profesor, es una representación didáctica universitaria superior, vasto latinoamericanista, y representa a Harvard como un profesor venezolano y latinoamericano. Ahora, él apenas se llamó a este proceso eleccionario, o antes de que se llamara, él ya estaba
atribuyéndose su capacidad de ser presidente. Y vamos a recordar que ya fue por acción democrática un presidente en el año 93 o 94, Maribel, y él quedó obviamente con muy pocos votos en la contienda después de Rafael Caldera de segundo y Andrés Velázquez, que eran los tres más importantes para esa época, y vence por su segundo periodo presidencial Rafael Caldera con Convergencia, que fue una motivación que despertó. Y llamó mucho la atención cuando negó Andrés Velázquez, y él ya era gobernador y de las bases de obreras de las industrias básicas, y llamó mucho la atención de las partes sociales. Ahí donde empezó a despertarse en realidad la enervación de los sectores populares por escoger una presidencial. Algunos dicen por ahí que en realidad habría ganado y todo eso se habría negociado. En la mesa donde yo estuve representando, y por cierto, apoyamos en esa oportunidad la candidatura de Claudio Fermín. Él ganó, en Carrizal ganó las presidenciales, pero en otras partes obviamente no, y bueno, quedó en esa oportunidad Rafael Caldera. Pero Fermín siempre ha dejado un mensaje claro. Yo recuerdo que él fue también alcalde de Caracas, y por una situación con una acera, una negociación, Contraloría habría pasado eso a un devastador proceso penal, y desde su cumplimiento de esa privativa él emitió muchas cartas a mucha juventud. A mí también me llegó una carta suscrita por Claudio Fermín diciendo que él quería lanzarse, obviamente llamó mucho la atención. Ahora fíjate que pero aclara, Santoro, ¿cuándo te envió esa carta? En 1900, en el 93, más o menos. Okay. ¿Y en la actualidad te ha enviado alguna carta? No, en la actualidad no ha enviado alguna carta. Sin embargo, su equipo de trabajo se comunicó con nosotros para él participar acá. Claro, yo entiendo que hay todavía mucha confusión. Yo entiendo que ellos no se hubiesen imaginado que para el 15 de mayo, en víspera de una elección el 20 de mayo, no habría tanta confusión y no habría persistencia el equipo de Bertucci en no unir, porque Bertucci también lo llama a él, únanse ustedes a nosotros. Y abriendo muy pocos días, y aparte estamos a escasas horas para cerrarse los procesos de campañas electorales, tendrán mucho trabajo que hacer, tendrán mucha convicción todavía que ejercer, porque desafortunadamente las estadísticas nos señalan una amplia inmotivación, ¿verdad? Un campo de abstención que creo que no se ha llevado actualmente. Yo entiendo el CNE de querer dar como un hecho antijurídico el hecho de promover la abstención, pero Maribel, vamos a entender, por eso estamos esperando que ustedes se comuniquen al 0414-272-5476 vía texto y al 0414-807-5386 y nos diga si usted va a votar el próximo 20 de mayo y si no va a votar, pero diga el por qué. Maribel, hay mucha desmotivación. Los sucesos acontecidos el año pasado, porque duraron un poco más de 4 meses. Yo recuerdo un 15 de mayo del 2017. Para esta época fue era devastador ese día. Devastadora realmente. Claro. Y como indicaba y confirmaba Oscar Vallés en la entrevista de la semana pasada, se reconoce más de 163 personas venezolanos fallecidos. Hay mucha desmotivación y estamos hablando de más de 4 millones de personas oficialmente reconocidos que han migrado. De esos 4 millones de personas, más de 3 millones de electores representan a eso. Otros que han cumplido 18 años y por estar afuera, pero no han cumplido, a su vez, valga la redundancia, el proceso de inscripción en el registro electoral, Maribel. ¿Qué va a pasar Entonces, con la gente que está en el exterior? Yo creo que esta es una pregunta interesante desde el punto de vista legal. No le han permitido. ¿No es permitido que sufraguen? Por lo que sucede es lo siguiente, aquellos que estén en una situación de asilo, obviamente no pueden ejercer el derecho porque... No de asilo como tal, sino si que hayan emigrado recientemente o años anteriores. No, si su condición es... Eso se discutía, pero yo creo que ya no pueden ejercer más el voto. Si su condición es residente, que cumplen un estatus legal en esa nación donde han migrado, es posiblemente pues a través de los consulados pues se abra el proceso eleccionario. Pero ya, la mayoría... ya para esta fecha es como un poco tardío. Sí. Ya tendría que haber estado todas las reglas definidas con respecto a la posible participación, o al mejor dicho, si le van a permitir a la gente o no, porque si por un lado el Consejo Nacional Electoral promueve que las personas vayan a votar,
que creo que es un derecho, yo estoy totalmente de acuerdo con Claro. eso, establecido en la Constitución, claro, un poco adelantadas, porque generalmente se hace en diciembre, más no en mayo, pero bueno, fijaron esa fecha y es la fecha que está definida. Pero en el caso de las personas que están en el exterior, creo que también tendrían derecho a sufragar. Claro, obviamente tienen un derecho porque se trata de presidenciales. La Constitución le da esa vialidad. Y por eso te digo que si la Constitución le da el ejercicio en su estatus en el exterior, pues deberían ejercer el voto. Lo que pasa es que también detrás de eso hay otro tema, Maribel. Aquellas personas que han obtenido la residencia, sobre todo si se trata de residencias americanas o alguna nación que tenga que ver con una adjudicación con Estados Unidos, Canadá, inclusive en Australia sucedió mucho esto. Venezolanos que lograron la residencia no le estaban renovando los pasaportes venezolanos. Sobre todo aquellos venezolanos que están en Miami o en el sur de la Florida no tienen la posibilidad de un consulado, tendrían que emigrar a otras y conducir largas horas por carretera, como sucedió en las últimas presidenciales entre Capriles y el presidente actual Maduro. Claro, en esa época, y tú haces acotación de Sí. cuando estuvo Capriles como candidato, Sí. había motivación en el electorado. Claro. Para este año se esperaba que saliera un candidato con unas características de liderazgo y no, digamos, personas que ya hayan estado en otras gestiones o que nadie los conozca. De hecho, a nivel de la oposición, en una parte de la oposición no se sienten representados ni con Bertucci ni tampoco con el señor Falcón. Y esto también hay que decirlo. Como también he escuchado en la calle gente que dice, no, yo sí voy a ir a votar, y mencionan su candidato de su preferencia, como también he escuchado sobre todo en muchos supermercados, donde vale la pena acotar con respecto a la canasta alimentaria, que está en el orden ya de los 100 millones y piquitos De Bolívar. de bolívares, que es decir, que se requieren un estimado de 100 salarios mínimos. Y la pregunta es, ¿quién gana 100 salarios mínimos? No, imposible. Suenan como cantidades exorbitantes, pero si un kilo de carne va para 5 millones de bolívares, hay frigoríficos lo venden a 5 millones de bolívares, un kilo de carne, son proteínas. Obviamente la población está concentrada, no en el proceso eleccionario, quiero decirte. Yo creo que está más concentrada en conseguir insumos primarios, en conseguir también medicinas, porque desafortunadamente, Maribel, y eso son hechos noticiosos que recogemos los medios de comunicación, hay muchas personas que han perecido básicamente por falta de medicina. Es decir, que si hubiesen hecho un tratamiento oportuno y adecuado, hubiesen superado esa afección. Por ejemplo, aquí nos escribe el colega Henry Molina, un saludo para ti, Henry, siempre pendiente con nosotros acá en Alternativas. Hermano, hay que votar porque es la única herramienta que tenemos para salir de esta crisis. Y el que no quiera votar, que me diga que se gana con eso, todo a votar por Venezuela, Henry Molina. Y me pregunta qué pasó con el doctor Fermín, ya se acaba el programa, ¿verdad? Que bueno, estamos esperando aún el doctor Fermín. Hay una persona de su equipo de trabajo que está esperando aquí en las afueras del canal, nos ha dicho que desafortunadamente pareciese que no pudo llegar por un tema de una conjetura a última hora que tenga que ver con su campaña. Debe ser algo muy importante. El doctor Fermín es una persona muy cumplidora, una persona muy comprometida, sobre todo con el horario, lo conozco y es así. Sin embargo, ayer hubo una reunión importante en el CNE, también estaba incluida en esa reunión el Comando Estratégico Operacional, el CEO, las Fuerzas Armadas Bolivarianas con respecto al Plan República. También estaban representantes del oficialismo. Una de las cosas que ellos pedían a escasas horas era que obviamente era necesario que el presidente Maduro se separara del cargo para ejercer su campaña, porque se presentaba ahí un ventajismo. Creo que lo requirieron ayer, y también la asistencia fue algo muy bueno, ratificar que es el 1 por 1, o sea, una persona puede asistir únicamente a un elector. Y los puntos rojos también creo que habían solicitado de lado y lado, Maribel, sí, con todo esto. Bueno, nos toca cumplir con los compromisos comerciales, ya regresamos con más de Alternativa. Hay un tema importante que analizar y tiene que ver cómo ha sido esta campaña en los medios de comunicación. Me refiero en cuanto a cada candidato, las imágenes, si hay testimonios, si no hay testimonios. Eso es interesante analizarlo. Ya regresamos con más de Alternativas.
Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos haciendo una tertulia, un análisis político entre Maribel y yo con respecto al proceso eleccionario del próximo domingo 20 de mayo. Vamos a recordar que estamos haciendo una pregunta para que usted interactúe con nosotros. Ya nos han llegado varios mensajes. ¿Usted va a votar? ¿Usted no va a votar? ¿Y por qué va a votar? ¿Y por qué considera no ir a votar este próximo domingo 20 de mayo? No estamos promoviendo obviamente la abstención. Estamos consultando si usted va a participar o no va a participar. Recuerden que puedes mandar un mensaje de texto al 0414-807-5386, 0414-272-5476. Maribel, aquí tengo, por ejemplo, Magda González nos escribe y dice, no voy a votar porque se sabe que va a ganar Maduro. ¿Y para qué? Dice Magda González. Henry Molina no rectifica, él sí va a votar, es la última y única herramienta democrática. Sin votar no se hace nada, nos escribe Henry Molina. Vincenzo Letta, gracias por comunicarse con nosotros, dice, yo no voto porque todo este proceso es una farsa y una ilegalidad desde la convocatoria. Saludos, Maribel. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo creo que, como vuelvo y repito, en unas elecciones atípicas, por supuesto va a haber gente que va a ir a sufragar, pero también hay un gran sector que están apáticos. Cada uno tiene sus motivos, tanto para ir a sufragar como para no sufragar. Hay que esperar que llegue ese día y yo creo que las imágenes hablarán por sí solas, donde se verá o no si existirán las largas colas como siempre o si todo va a fluir. O sea, yo creo que hay que esperar ese día, no nos podemos... no tenemos esa bola de cristal como para saber qué va a suceder. Sin embargo, uno como periodista y tú como abogado, uno escucha en la calle diversas opiniones y es lo que queremos saber hoy precisamente a través de la mensajería de texto. Recuerde que su participación es importante y totalmente respetable. Lo que ustedes escriban, siempre indicando su nombre y apellido. Por cierto, por acá nos informan que habrá un operativo de cedulación previsto para este miércoles a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Bolívar de Los Teques, en el Centro de Compras Plaza y también en el CDI del Terminal Los Lagos. Operativo de cedulación, me imagino que es solamente para la renovación como tal, las personas que tengan vencida su cédula de identidad. Sin embargo, es importante acotar que, claro que sí, aunque las tengan vencida, el que quiera ir a sufragar puede hacerlo. Pero si quieren aprovechar el operativo para ya tener su cédula vigente, es válido y es importante. Claro, y vamos también a recordar que ya el CNE se pronunció con respecto a el carnet de la patria. Dice que no es una herramienta para proceder al voto, como sucedió, por ejemplo, con la constituyente y con las gobernaciones. Pero ya se dijo que es el único requisito válido para ejercer el voto es la cédula de identidad. También ayer, en esa reunión, se previó que el Plan República iba a estar desde afuera, desde su rol de supervisión de custodia del proceso electoral, que no iba a hacer una participación directa en las mesas electorales porque obviamente hacer testigo el mismo Plan República desnaturalizaba la objetividad de la custodia de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso lo hablaron ayer en esa reunión ante el CNE. Hay muchos mensajes, están llegando mensajes. Aquí me manda Daniel López Méndez, mi socio allá, la emisora 89.9 FM, dice que él sí va a votar porque es el único instrumento democrático y legítimo en la República Bolivariana de Venezuela, que como periodista considera que hay que dignificar la licenciatura y su profesión desde el punto de vista de respetar las instituciones democráticas. Bueno, esto forma parte del pluralismo venezolano que aún existe. Aún podemos decir ciertas cosas en los medios de comunicación porque ciertamente desde los órganos internacionales se han levantado informes, se han llevado informes y han tomado la decisión de que tal cual como se han hecho denuncias con respecto a la falta de objetividad, con la represión de los medios de comunicación, no ha perdido todavía la influencia participativa con respecto a la libertad de expresión. Yo estuve analizando este tema, aunque hoy también, ayer, sucedieron situaciones que acontecieron, hechos noticiosos afuera de la Asamblea Nacional. A eso iba, Santoro. O sea, yo creo que
cuando totalmente respetable la opinión de todas las personas que están participando, pero no podemos dejar de un lado lo que ocurrió en las afueras de la Asamblea Nacional, donde precisamente fue destrozada una cámara o un equipo justamente de Venevisión a uno de los camarógrafos, y donde estaban protestando también en el Zulia por la falta de medicamentos, y hubo heridos, personas golpeadas, hay personas presas. Entonces, también faltando escasos días para que ocurran las elecciones, para mañana está prevista una convocatoria en Caracas también con una marcha, se dice que el mismo 20 va a haber otra marcha. Entonces, digamos que hay opiniones encontradas en cuanto a la gente que dice, sí, yo voy a ir a votar porque es la única forma de que pueda existir un posible cambio o de que se ratifique el señor Maduro, y hay otras personas que están, digamos que incentivando o proponiendo, haciendo otras propuestas. Pero fíjate que yo también he escuchado de hace un mes, es que están convocando como una especie de paro nacional por las redes sociales, nada formal, ¿no? Desde este lunes 14 de mayo hasta el mismo día 20 de mayo. O sea, en primer lugar ya vimos que con respecto al transporte, no hubo tal paro. Pero hay escasez, Santoro. Las personas que les toca agarrar autobús saben que hay escasez de transporte, y en otros casos están cobrando también un precio, digamos, pues, que por encima de lo que está previsto. Y también se tiene previsto un operativo en los próximos días. O sea, ¿qué es lo que están diciendo a través de las redes sociales? Que el paro que tenían previsto a nivel de transporte para esta semana será postergado para el lunes, después de las elecciones. Sí, porque vamos a recordar que el día 20 no pueden hacer manifestaciones de calle. La única manifestación permitida, ese día es un control del Estado, es un control no del gobierno. El Estado venezolano, a través del CEO, a través del Plan República, debe controlar el proceso eleccionario, se supone que ininterrumpidamente. Entonces, si alguien sale a la calle a hacer un tipo de protesta, obviamente puede convertirse en un delito electoral, según también la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y van a estar de guardia también los fiscales del Ministerio Público ese día. Así que hay que estar con mucha cautela, porque es que el Plan República ya está activo con todo esto y puede cometer un hecho de antijuricidad. ¿A partir de cuándo es la ley seca, que también es importante? Bueno, las últimas elecciones a gobernadores no promovieron la ley seca, a mí me extrañó, de verdad que no. Pero bueno, mira, aquí por ejemplo dice: yo sí voy a votar por Venezuela, Héctor Martínez. Y nos dicen también un televidente: doctor Santoro, usted es institucionalista y demócrata, llama a votar a la gente porque la gente cree en ti y en Maribel y tu programa. Por Venezuela todos a votar, dice un televidente. Otro dice: yo no voto en estas elecciones ilegítimas y fraudulentas. Le vamos a agradecer si pudiesen ustedes también colocar su identificación, pues, y si se quiere de qué sector nos llaman. Recuerden que estamos haciendo la siguiente pregunta hoy en esta tertulia política: ¿usted va a votar? ¿Usted no va a votar? ¿Por qué va a votar? ¿O por qué decidió no participar? Recuerden, 0414-807-5386 y 0414-272-5476 vía texto. Maribel, ¿qué se te ocurre con respecto a algo que vi hoy en las redes sociales? Me llama mucho la atención, porque las redes sociales también han cumplido un rol comunicacional como nunca ante los procesos eleccionarios en Venezuela y también en Latinoamérica. Parece que el movimiento Somos Venezuela, que finalmente es un movimiento político que está también, tiene su curul en el tarjetón electoral, ellos están haciendo un recorrido por todas las capitales, por muchos sitios, por muchas provincias, haciendo recorrido con varios autobuses, ¿no, verdad? Y tienen varios artistas. Entonces fueron a un sitio donde escasea, en el día de ayer, creo, antier, donde escasea el transporte colectivo, de tal manera que, bueno, que van guindados estos camiones que transportan semovientes, y cuando vieron que ellos tenían más de 8 o 9 autobuses, según vi en las redes, la verdad, no puedo corroborar esta información, bueno, ellos le reclamaron el hecho de que enviaran autobuses de estos tipos Yutón también a esa comunidad, Maribel. Claro, no sé, estas son las cosas que se ven, pues. También hay que acotar, Santoro, y eso lo digo yo con mucha responsabilidad, porque lo han visto mis ojos, nadie me lo contó, que con respecto al transporte, que sí hay escasez, porque a mí me toca agarrar el transporte público, también lo puedo decir con propiedad, vemos también en las inmediaciones, y esto causa un poco de estupor, porque esto antes no se veía,
en las inmediaciones de la Plaza Guaycaipuro específicamente, como ahora camiones pusieron unas tablas en la parte de atrás y es allí donde la gente está montándose para poder llegar a sus hogares. Claro. Entonces, a nivel de transporte, hemos visto, digamos que en ese caso en específico, como en otras ciudades, un poquito de involución. Claro, es que yo lo veo desde Tejería y el Consejo para los que van a prestar sus servicios a las entidades de trabajo aquí en los Altos Mirandinos andan en este tipo de camiones. Por ejemplo, aquí dice, buenas noches, les saluda Luis Pino y pienso que la diferencia existente en la oposición se hubiesen evitado con la primaria. Así de simple, gracias. Maribel, llegamos a la conclusión de esta tertulia. Aquí dice, yo sí voy a votar porque es necesario y está en la Constitución. Hay muchísimos mensajes de texto, Maribel, pero ya llegamos a la conclusión. Sí, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron a través de la mensajería de texto. Por acá también nos escribió el doctor Arévalo González, manifestando también su opinión. Y bueno, se respeta a cada uno de los que hoy tomaron parte de su tiempo para poder escribir con respecto a si van a participar o no el 20 de mayo. Nosotros, por lo tanto, lo que nos corresponde en nuestro rol en la parte comunicacional, vamos a estar acá presentes en el operativo, por supuesto llevando de manera equilibrada toda la información que surja ese día, donde estarán las cámaras y todo el equipo de Mira TV, llevando desde bien temprano hasta ya finalizada la tarde de noche, con respecto a qué va a ocurrir ese día. Sí. Mira, fíjate que Kiki me llegó un mensaje muy interesante. Dice, si no acudió al programa que fue promovido y sabía que estaba promovido, lo dice aquí alguien, no se identificó, imagínense cómo van a llevar la rienda del país siendo que él está anunciado supuestamente como vicepresidente. Aquí me dice cómo se va a votar si no tenemos tiempo para ir porque estamos viendo cómo rendimos la plata para comer. Johnny Espadavecchia. Aquí nos dice otra persona, yo sí voy a votar, Soleil González, amo a Venezuela. Quiero enviarles un saludo a mis ahijados de la 25ª promoción de abogados que ya el día viernes 18 finalmente van a cumplir su acto de grado. Tenemos un mes en este desarrollo de actividad. Me salieron muy inteligentes, muy bonchones mis ahijados, de verdad. Yo trato de consentirlo a ellos, pero ellos me consienten a mí. Bueno, me escribieron ahorita y quiero felicitarlos. 25ª promoción de abogados de la UBA. Bueno, felicitaciones para ese grupo maravilloso que se van a graduar y felicitaciones extendidas también para ti, que eres muy querido tanto en el gremio que tiene que ver con los estudiantes. Siempre escucho muy buenos comentarios con respecto a esa vocación de servicio que te caracteriza. Hemos llegado al final. El domingo entonces vamos a estar acá de 2 a 4 de la tarde en el operativo de Mira TV. Y el martes vamos a analizar el proceso eleccionario también. Hasta entonces, hasta el martes.